Ok, llegamos entonces. ¿Se encuentran allí, muchachos? Y yo estoy aquí. Bueno, sí, estimado Santiago. Todo lo dicho por tu persona tiene total coherencia y por supuesto es una perspectiva completamente respetable. Partamos del hecho de que hablar de los derechos, el tema de los derechos humanos no es sencillo, hay que tener un bagaje intelectual, ahí debemos, la sociedad debe poseer unos conocimientos completamente enraizados y muy dados a la identidad nacional, lógicamente, pero por sobre todo el equilibrio del ser humano dentro de su mismo crecimiento y desarrollo en el contexto histórico donde se encuentra. Ana Luisa, Es un tema ¿tú sensible crees? también, creo. Sí, Ana Luisa, ¿tú crees que es necesario seguir propiciando, escucha esto, es necesario seguir propiciando la creación de nuevos instrumentos regulatorios para el respeto de los derechos humanos? Fíjate algo, Ana Luisa. Yo aquí tengo el Código de los Derechos Humanos. Este código, mira el grueso de esto. Tienes 30 tratados internacionales. 30 tratados internacionales. La gran mayoría de ellos, por supuesto, la gran mayoría, perdón, una ingente cantidad de países de Sudamérica lo han suscrito. Hay algunos países del occidente y del oriente que no están participando activamente de ello, muy especialmente uno de la región centroamericana. ¿Tú crees que sea necesario fomentar aún más la creación o legislar de mayor manera en la producción de nuevos instrumentos legales para la protección de los derechos humanos? ¿O es necesario afianzar y estimular la formación en materia de derechos humanos para establecer, para tratar de tener una sociedad justa? ¿Qué crees? Doctor, para su conocimiento yo lo que considero es que debemos tener es una cultura, una educación, una orientación más que todo, sobre todo hacer conocer sobre los tratados que usted nos manifiesta, hacer conocer, impartir conocimientos a toda la sociedad, para que según eso sepan a qué derechos vamos, a qué derechos tenemos y cuáles, porque no solamente nosotros como ciudadanos tenemos derechos. Yo insisto en que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Claro. Por ejemplo, en un caso particular, yo puedo decir, todo ciudadano que yo me encuentro, aparte de ser un infractor contravencional, no solo delictual, puedo decir que ellos manifiestan y siempre reclaman sus derechos, pero no se dan cuenta que tanto cualquier ciudadano tiene derechos, pero también tienen obligaciones. Y no se dan cuenta más allá de que mi trabajo es hacer cumplir la ley en lo que nos establece el Estado. Es donde nosotros hacemos cumplir para que ellos no sean objeto de sanciones. Es lo que yo tengo entendido, doctor. Uh-huh. Por ejemplo, muchos ciudadanos desconocen de qué derechos son, de qué derechos nomás tienen y qué obligaciones tienen. Entonces yo considero que hay que, con los tratados, con los conocimientos que tenemos o con los documentos que tenemos hasta el momento, debemos primero hacer conocer a la ciudadanía para que en un futuro no piensen o actualmente no piensen que nosotros estamos vulnerando sus derechos porque también ellos tienen obligaciones, doctor. Muy bien, estupendo. Mireya, bueno, es una interrogante que me nace, la estoy creando ahorita, me nace para todos igual, ¿no? Pero me gustaría comenzar escuchando el aporte, la contribución de Mireya y posteriormente de Diego, que lo estoy viendo. ¿Cuál es el impacto de la formación en derechos humanos para nuestra sociedad hoy? A ver, el impacto para mí sería que, según lo que hemos estado hablando ahorita, se da el efecto acción-reacción. Depende cómo el accionar de los ciudadanos, la reacción de los policías. Claro. Es casi a lo referente que dijo el compañero. Entonces, eso es para mí, el efecto acción-reacción. Y es verdad lo que dice la compañera, todos
sabemos qué derechos tenemos, algunos no lo saben, pero todos también tenemos deberes y obligaciones, que eso en sí solo quieren que se cumpla todos los derechos, pero deberes y obligaciones no a veces en toda la realidad no se cumplen. Deberes y obligaciones, no, como dice la compañera, no todos tenemos conocimiento de qué deberes y obligaciones tenemos. Y por eso también es que hace falta mucho eso, dar a conocer para que surja bien un país. Mireya, pero es que la educación, perdón, la formación, la educación y formación en derechos humanos no es algo nuevo, no es algo nuevo. Entonces, no pudiéramos considerar o reconsiderar que tratar de afirmar y de convencer al ciudadano que no conoce su derecho es algo utópico. Ya. En sí, todo eso se da desde el comienzo, como antes se ha dicho, todo es en la familia, en el hogar, en la casa, pero se afianza en la educación, en los estudios, en la escuela, pero igual no todas las familias educan de cierta manera a sus familiares y todo, entonces también todo viene de casa y también se fomenta, se respalda en la educación en los colegios, escuelas, y es más, ya no se da la materia como antes se daba moral y cívica, manual de urbanidad. Antes ¿Cómo daban vas a esas decir materias, eso? formación en valores. ¿Cómo vas a decir eso, chica? ¿Ah? Es que es verdad, acá en el país así está, al menos la juventud de hoy en día. Uy, doctor, si Pero, supiera cómo está la juventud de hoy en día acá. pero estamos navegando en aguas que son muy profundas desde el punto de vista filosófico. Debemos entender que, bueno, comprendamos que la formación moral es aquella que es recibida por el ser humano a los fines de tener un valor real sobre lo bueno y lo malo de su quehacer diario Sí, ante la sociedad. Entonces, esto también está claro, para vinculado ser un con la hombre de bien, pues. ética. También está vinculado con la ética, en donde hay un cuestionamiento del yo interno con mi yo interno con respecto a lo que debo y lo que no debo y lo que no puedo hacer. No debo hacer. Tendríamos entonces que abrir las páginas de muchos libros, entonces para develar muchísimas acepciones y concepciones sobre la formación ciudadana. Ciudadano. Y para eso, por supuesto, entonces Mireya, también tendríamos el compromiso, el muy digno compromiso de investigar cuáles son los ejes integradores de los currículos educativos. ¿Qué opinas, amigo Diego? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha Chévere. pasado, compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, pido mis disculpas que tengo un problema de conexión de internet. No voy a hacer que algún rato me voy a salir otra vez del Zoom, es porque estoy con problemas de conexión a internet. Y estoy escuchando medio sobre semi cortado lo que son más ratos lo que están conversando. Está medio colgado lo que es ahorita la pantalla, igualmente solo están ahí. Pero bueno, estaba escuchando un poco hablaban sobre derechos humanos. Sobre el tema ese estaban hablando, ¿cierto? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, verán, dime. en el tema de lo que es de derechos humanos, hablemos de es parte fundamental, por ejemplo, en todo, los derechos humanos son importantes porque son para las personas. Cabe recalcar que los derechos humanos deben ser reconocidos, lo que son a nivel nacional e internacional. Por eso es que tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se haya vulnerado un derecho, que vaya y reclame sus derechos, establece en cada constitución o reglamentos dentro de lo que es, hablemos, en cada país. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en eso. Hablaba también un poco, escuché de que hablaban sobre decía, el tipo de educación. Bueno, no tanto del tipo de educación, porque igualmente los derechos tienen que ser reconocidos como establecen las constituciones de nuestros países. Sí, así puede ser una persona de dudoso, puede ser pues, el peor delincuente, el peor asesino, de una captura de una persona, siempre ellos, en primer lugar, se les hace conocer lo que son sus derechos para que ellos puedan conocer los derechos. Por ejemplo, aquí se establece en el artículo 77 y 70
República del Ecuador, donde habla sobre los derechos de la persona y el artículo 1 de la Constitución. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se llama aprendimiento de la persona, que sea, yo que sé, para investigaciones, siempre se le da a conocer sus derechos para que pueda él después, porque lo que primero que pregunta el juez en una audiencia, conocer derechos, si en el caso, si no de sus derechos constitucionales, prácticamente la persona sale libre porque se ha vulnerado un derecho que es primordial para cualquier persona. Eso, doctor, en cuanto yo le puedo hablar de lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, como igual como se le conoce. Y estoy seguro, Diego, que tienes mucho que decir. Mira, los procesos fundamentales en los cuales se encuentra inmerso el pensamiento humano, en donde su crecimiento es imposible detenerlo, son muy bien valorados. Por esto es que este tipo de educación, en este ambiente áulico, es necesaria la construcción de ese conocimiento. Entonces te doy gracias por ello. Ana Luisa, fíjate, me gustaría escuchar tu criterio, chica. ¿Qué opinas tú sobre este tan delicado tema, perdón, sobre esta tan delicada postura que tiene Mireya sobre la formación moral y cívica, chica? Doctor, actualmente yo considero que carecen los conocimientos todo ciudadano. Es verdad que sí tenemos los conocimientos previos, me incluyo, no tengo todos los conocimientos sobre los derechos humanos y más aún la ciudadanía que viene del sector rural. Considero que sí carecen y en nuestro país es muy bajo la proporción de este tipo de conocimientos para todo ciudadano que tiene que saber en sí a ciencia cierta cuáles son sus derechos y son sus obligaciones para el fin de esto que no exista controversia entre ciudadanos, doctor. Mira, Ana Luisa, pero explícame algo, porque creo que estamos en una situación algo delicada. Creo no estar equivocado, a menos que tú me lo hagas saber. No es el Estado, reitero, no es el Estado el garante de la educación de su propio pueblo. Es el garante, doctor, pero como bien usted debe saber, y no creo que solo sea aquí en el país, no todos los encargados de hacernos conocer, sea en ese sentido, sean los maestros, que son los primeros entes de hacernos conocer este tipo de conocimientos. En sí, no puedo decir que estén mal preparados, pero no imparten lo suficiente y lo correcto a cada ciudadano. Hay muchos ciudadanos que sí recibimos los conocimientos previos, pero gracias a docentes que día a día se van preparando, hemos sido mejor forzados o tenemos los conocimientos más esenciales y con más exactitud. No hablo de malos docentes, pero sí de docentes que carecen también de conocimientos para poder impartir a sus estudiantes. Interesante, interesante. Santiago, entonces, ¿cuál es el papel que juega la familia en la educación moral, en la educación ética, en la educación cívica, en la educación de derechos humanos, para evitar ese irrespeto, para evitar esa vulneración, para evitar esa violación? Porque debemos entender tres conceptos diferentes acá, ¿no? Irrespeto, vulneración y violación. Son acepciones totalmente distintas. Bueno, yo creo que desde el hogar en sí es la base, es la raíz en la educación, en la formación de cualquier persona. Y si es que no la hay, o sea, ese árbol crece torcido. Netamente no hay otra opción, creo yo. Yo he visto, he palpado bastante cómo la ciudad de Guayaquil está netamente perdida en sí. Se fue el doctor. ¿Me escucha?
No, doctor, ahí, como el compañero, ahí está, siga. No escucha, ahí, sé que se cortó. No, Bueno, sí se le escucha bien. en ciertas ciudades, más que todo en las ciudades grandes, metrópolis, tan pequeñas, se ve que la ciudad en sí, sí la sociedad, ahora los niños sí, sí está, no tiene una orientación en sí, en un valor ético, moral, no lo hay. Y también, bueno, desde el hogar, desde una familia. Explícame eso, que eso me dolió en el alma. ¿Cómo es eso el valor ético que no hay? ¿Eh? ¿Qué La falta ética, de respeto es eso, chicos? Espérame un ratito ya. La ética, ejemplo, la ética, la moral, el civismo, en sí, en un hogar, si es que no lo hay desde los padres, no, sea un joven, un niño, no lo va a tener tampoco de grande, porque yo creo que un hijo no en sí no sigue los consejos de un padre, sino más bien lo ve como un ejemplo y va a ser igual que el padre, ¿no? Y si es que el padre no, tampoco él de adulto, no lo aplica, no es una persona que también respete, que tenga valores o que sea patriota o tenga principios de civismo, peor lo va a tener los hijos. Y si es que, bueno, ya en el colegio le inculcan, le imparten, lo aprende, pues bueno, pues enhorabuena. Pero si desde el hogar no, yo creo que si no lo hay es complicado y será un problema pues para la sociedad. Muy bien, me parece estupendo, pero todavía no has respondido mi interrogante. Tú hablaste de falta de valor ético. Sí, usted lo dijo. Bueno, los valores también igual carecen en un hogar. En muchos carecen y así así crecen. Y sí, o sea, lo hay, ¿no? Es una problemática de una familia, por eso una familia que no en sí que solo porque sea pobre o sea rica, igual carecen de valores, muchas familias. No. Estás viendo, Ana Luisa, hay un terremoto aquí en Venezuela, por lo que dijo Santiago. A Diego, Mireya, falta de valor ético, chicos. Yo sí, mira, me estremeció esa expresión. ¿Qué es la ética, Ana Luisa? Me refería a falta de valores y ética. Perdón, doctor, la ética es, por ejemplo, yo como profesional incumpliera con lo que, un ejemplo, que le ponga que hiciera un fraude procesal, por ejemplo. Eso es falta de ética, por ejemplo, no estoy cumpliendo con mi parte profesional. Sí, esa es falta de ética. Por ejemplo, en la policía es que incumplieran con el deber que ellos tienen que cumplir de cuidar con la ciudadanía. Esa es falta de ética, por ejemplo, de ellos. Sí, eso yo comprendo lo que es la ética, porque cuando uno es profesional, por ejemplo, si no cumple con la ética profesional que tenemos, entonces yo no estoy cumpliendo con mi rol, que es la ética que tengo que hacer como profesional. No te escuché lo último, Santiago. Pero me encanta este tema de la ética, porque está bien, la ética, de la moral, del civismo, porque están entrelazadas. Hay un entramado completamente sólido en este tema tan hermoso como los derechos humanos. Pero fíjate, a mí me gusta comprometerlos a ustedes, porque yo veo que se me asustan, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera es concebida, Ana Luisa? Escucha esto, Mireya. Ana Luisa, ¿de qué manera es concebida la ética desde las voces del funcionario policial? En hacer cumplir la ley, doctor. Nuestra ética ¿Estás segura de ello? ¿Estás segura de ello? Porque te invito a que me investigues rápidamente por la internet, si tienes a la mano, el concepto de moral. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué consideras, Mireya? Ética, moral, elementos fundamentales para que la consolidación, para que los derechos humanos sean completamente consolidados
dentro de nuestro universo social. Te fuiste, ¿verdad, Analisa? Agárrate miedo, ¿eh? Usted me dijo que consulte qué es moral. Lo que consiste es en la costumbre filosófica de lo bueno y lo malo. Está en lo que consulté en Google, doctor. Ajá. ¿Y dónde dejas la legalidad? Por eso es el cumplimiento de nuestras funciones, doctor, en hacer cumplir la ley de acuerdo a lo establecido. En nuestro caso, en nuestro país, se maneja el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo es concebida la ética, la moral y la ciudadanía desde la lupa constitucional ecuatoriana, Mireya? Doctor, mira, en cuanto a la moral, yo es de acuerdo a la conducta, al comportamiento, y la ética es la forma de ¿cómo le digo? Puedo decir, la forma de comportamiento igual hacia las otras personas. Moral y ética vienen unidos en una sola. Para mí, modo de ver es así. La forma de actuar y la forma de cómo uno actúa con las demás personas. Moral o cómo actúo yo. Ética, cómo puedo actuar yo ante los demás. Por eso es ética profesional, para yo actuar muy bien. profesionalmente hacia los demás. Sí. Doctrinariamente. Esa es mi opinión. Claro, no, es cierto, gracias. Doctrinariamente la ética y la moral han sido sinónimos doctrinariamente, sin embargo sus concepciones, es decir, sus conceptos son muy distintos. Hablamos de ética al respeto y a los diferentes accionares del ser humano para consigo mismo. Es decir, es ese choque constante, es esa contraposición, es ese debate contigo misma desde tu yo interno sobre lo que puedes y no puedes hacer. Pero es el debate que haces contigo misma. Ahora, la moral, aunque parezca parecida, no lo es. Hay una diferencia muy notable, que es que la moral tienes el debate no solo contigo, sino con un tercero. Ese tercero lo llamamos sociedad, es la moral. Entonces, por eso es que, fíjate que cuando abordamos e hicimos emerger los derechos humanos desde la lupa, de la formación de los derechos éticos, de los derechos de información, de los derechos de ciudadanía, es muy conveniente hablar acerca de las diferentes posturas que asumen las sociedades con respecto a ello. Mira que hace poco les envié a ustedes algunos videos en donde se plasmaron, donde se pueden visualizar manifestaciones, incomodidades, por supuesto, dicotomías existentes entre las posturas e interpretaciones de la sociedad con respecto al actuar legislativo, con respecto al actuar político, con respecto a la gestión económica, no solamente de Ecuador, Diego, sino del Perú, de Colombia, de Venezuela. Actualmente Perú ha registrado un fenómeno político relevante que dentro de poco, que yo estoy seguro amerita ser estudiado. En un año Perú ha tenido 3 presidentes. En un año Perú ha tenido 3 presidentes. Yo me pregunto, emerge una interrogante en esta atmósfera académica. ¿Por qué la ética judicial? ¿Por qué la moral judicial? ¿Por qué el respeto a los derechos humanos que contempla la protección del derecho de la sociedad no está presente dentro del contexto político? Y por no estar presente es que logramos ver esta cantidad de desajustes y de crisis sociales actualmente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No les dé miedo, díganlo. Ana Luisa. Doctor, yo considero que estos cambios de 3 presidentes, como usted me manifiesta, crea una inestabilidad en el país. Es referente a eso que han hecho las manifestaciones, las protestas de los ciudadanos, referente a que también la inestabilidad perjudica en el sistema económico del país, doctor. ¿Por qué protesta un pueblo, Ana Luisa? Cuando no está de acuerdo, doctor.
con una decisión tomada por el Estado. Pero yo algunas veces no estoy de acuerdo con mi esposa y yo no le violento ni le vulnero sus derechos humanos. ¿Ah? No me venga con ese cuento. Es una decisión que afecta a todo el país, no Estamos hablando, solamente a usted como individual. entonces hablamos de las políticas públicas, ¿verdad? Hablamos de las políticas públicas. Ahora bien, fíjate, me voy a ubicar directamente dentro del contexto ecuatoriano. Entonces, ¿qué tiene que ver los derechos humanos, Ana Luisa, con la reducción de la criminalidad? Tú que estás allí dentro del ámbito policial. Me repite la pregunta, por favor, doctor, no le escuché. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con la criminalidad? ¿Qué vinculación tienen los derechos humanos con la criminalidad en el Ecuador? En sí tiene que ver con la búsqueda de las razones de algún acto delictivo, tiene que ver, doctor. Esa es la definición habitual. O en ver violentado algún derecho humano. Bueno, lo inicial es la definición de criminología, la cual se concibe como la ciencia que estudia o trata de explicar los fenómenos sociales desde el punto de vista criminal. ¿Por qué sucede la criminología? Porque una persona, dentro de su propio hábitat, dentro de su propio contexto, delinque y transforma ese acto delincuencial en un proceder criminal. Básicamente eso es lo que tú has querido decir allí. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la relación de los derechos humanos con la criminalidad? Te doy unos minutos para que llames a María a través de tu teléfono celular, te prepares y me respondas. ¿Qué me dices tú, Mireya? En cuanto a los derechos humanos relacionados a la criminalidad, a ver, puedo decir que los derechos en sí vienen a ser vulnerados de parte y parte, por cuanto el que comete el delito vulnera los derechos de la persona a quien le está afectando. Igualmente, el momento que se le detiene, también se vulneran los derechos del llamado delincuente. Se vulneran los derechos de parte y parte. Es más, algunos sí ofenden también a la autoridad, pese a que igual a veces no se les explica la situación por qué se les detiene. Se les coge y pese a estar ya detenidos, como se vio en el video de lo de Colombia, si no me equivoco, que le detuvieron ese abogado y que pese a ya estarle teniéndole al señor en sus manos, le estaban poniendo corriente eléctrica. Tenían que haberle dicho, a mi modo de ver, que se encuentra detenido por tal razón y no ponerle corriente eléctrica. Eso es mi modo de pensar. Oye, delicado esto que tú estás mencionando, pero me gustaría solicitarte una interpretación aún más clara. ¿Es una vulneración del derecho humano o es una violación del derecho humano? De cierta manera viene a ser, en cierto caso, una violación, como en lo del video que se ve, yo le veo una violación al derecho humano, porque violaron los derechos en el video que se vio del señor ahí que le estaban del señor abogado que le estaban poniendo corriente eléctrica. Eso es una violación al derecho. En ¿Cuál ese derecho? caso, ¿A cuál derecho? Derecho humano, a ver. Al derecho al respeto, derecho al respeto más, porque en sí ya lo tenían en sus manos y lo estaban agrediendo. Igual de ese señor de Estados Unidos, también del afroamericano, igual. Claro. Se violó los derechos de él. Violación al derecho. Prohibición a la tortura. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al respeto a la dignidad. A la dignidad humana, sí. Importante. Eso puedo decir. Importante. ¿Cómo se encuentran? Bueno, me imagino que en el Ecuador, por supuesto, al igual que en el resto de los países suramericanos, por no hablar del contexto global, dentro del contexto global, hace grandes esfuerzos, Ana Luisa, por crecer en formación en derechos humanos a los fines de lograr tener esa sociedad justa, para lograr tener esta sociedad ajustada a derecho. Para tener una sociedad amante de la felicidad
y tener la sociedad que realmente merecemos. ¿Estás de acuerdo en eso, Ana? Sí, doctor. Doctor, más que todo, hay que tomar en cuenta también que existen medidas para neutralizar a los ciudadanos. No es necesario hacer el uso exagerado de nuestra fuerza hacia el ciudadano, pero hay que tomar en cuenta también que hay ciudadanos de contextura. Yo me considero contextura pequeña por el mismo hecho de ser mujer. Y hay ciudadanas que son más altas, más gruesas, de la cual ¿cómo le puedo decir? Usar la palabra para que no me reclame luego. Es necesario usar la fuerza con dichas ciudadanas. Obviamente que en lo reglamentario y en no tratando de agredir a las personas, pero hay en ocasiones que los ciudadanos en mi parte como servidora policial no colaboran. Hay personas que sí colaboran y como yo maldigo o uso se les trata tal y cual como ellos colaboran. Las personas, si ellos colaboran, nosotros también no es necesario inclusive con otras personas usar inclusive las esposas. Claro que el reglamentario es dotado y nosotros por ende podemos colocarle las esposas a todo ciudadano que esté en calidad de aprendido o de detenido, pero en el ámbito ya territorial, digamos, hay en ocasiones que los ciudadanos son colaboradores, no es necesario inclusive usar la fuerza, no es necesario vulnerar un derecho, ya sea o agredirle físicamente a los ciudadanos. Claro que sí, tiene que ver con el tipo de delincuencia y el tipo de que nosotros también podemos incurrir en una evasión. Oye, acabas de decir, escucha esto lo dijiste tú, Ana Luisa Marixa, no es necesario vulnerar los derechos humanos. Eso es una admisión de su parte. Sí, yo considero que no es necesario. Por ejemplo, como servidora policial no me dan las facultades y tampoco como persona, como ciudadana, no es necesario agredir a todo ciudadano. Yo considero en mi ámbito y en mi punto de vista, bendito doctor, si la o sea, que sí agrede. Colabora, sí puedo considerar que sí, cuando es necesario, sí, porque el ciudadano agrede físicamente, obviamente. ¿Estás escuchando esto, Mireya? ¿Lo estás escuchando, Mireya? De labios de un funcionario público. Sí, sí, lo escucho, a lo de la compañera. O me malentendieron, referente a lo que la compañera me decía, manifestaba la compañera Campi, decía que sí, que tenía una acción y una reacción. Obviamente todo debe ser profesional. Obviamente yo considero que usted, doctora, en el caso de que quede aprendido, si usted reacciona hacia mí agresivamente, obviamente yo tengo que reaccionar y neutralizarle a usted, más no irme corriendo. Oye, a eso me refiero, doctor. Mucho cuidado, porque ahora me estás hablando de neutralizar, pero anteriormente empleaste términos tales como vulnerar. Lo dijiste dos veces. Ese es el punto de vista. Bueno, lo dijiste dos veces. Mira lo delicado, Ana Luisa. ¿Tú sabes ¿sabes quién es el peor enemigo del policía? Uno mismo. El policía. Claro. Exactamente. Claro, es así, porque recordemos todos que los procesos de profesionalización de los funcionarios públicos cada día van en aumento, y esto ha propiciado, por supuesto, una mejora constante dentro de los diferentes actos procedimentales que permiten que la burocracia se ejecute o se desarrolle de la manera como todos deseamos. Ciertamente, por supuesto, hay gérmenes que han contaminado la atmósfera administrativa de orden judicial y público. Reitero, ciertamente hay gérmenes que han contaminado la atmósfera judicial y pública que no han permitido su desarrollo y su proceder correcto, tal cual como lo desea el ciudadano de a pie, el ciudadano común y, por supuesto, sus mismos participantes e integrantes. Dicho esto, muchachos, los derechos humanos son una parte fundamental y esencial dentro de nuestras propias creencias. No hablamos de los derechos humanos como un texto,
no podemos hablar de los derechos humanos como un concepto. Ya no debemos tratar de creer que los derechos humanos es una definición. Los derechos humanos forman parte de la vida misma. Los derechos humanos son la vida misma. Son la vida misma. Imagínate tú, Ana Luisa. Yo siempre peleo con mi esposa porque me abre la cartera. Bueno, ¿y por qué ella me tiene que abrir la cartera y sacarme los realitos que están allí? Eso no es una vulneración de los derechos humanos. ¿Ah? Y cualquiera me diría que no. ¿Ah? Cualquiera me diría que no. Pero como estamos en un mundo, estamos en un universo donde las perspectivas, donde las cosmovisiones son distintas y son apreciativas, entonces yo tengo la razón. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú, Mireya? ¿Qué crees tú, Diego? ¿Ah? Que ahí se estaría yendo contra el derecho a la privacidad. Pero también hay casos, tanto aquí en Ecuador como en otros países, que también hay la parte de, tanto como hay hombres o hay mujeres, hay hombres y mujeres celosos, que por eso se les gusta estar viendo el teléfono o viendo las carteras, a ver qué se tiene. ¿Y tú, Ana Luisa, qué dicen? ¿Se me está vulnerando un derecho? Doctor, ¿dónde está el compromiso de pareja? Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Ay, tenía que salir la mujer, definitivamente, ¿no? La mujer herida. ¿Ah? Tenía que salir la mujer herida. ¿Ah? Podríamos considerar como un hurto con consentimiento, doctor. Eso está sabroso. Mira, déjame anotarlo por aquí. Déjame anotarlo porque lo voy a plantear en una investigación. Hurto con consentimiento. Muy bueno, muy bueno. Hurto con consentimiento. Es porque usted lo permite. ¿Y tú, Diego, qué opinas, chico? ¿Ah? Hurto con consentimiento, acuérdate de eso. Verá. ¿Ah? Sí, bueno, lo que pasa es que de parte a parte siempre vulneramos lo que es el derecho a la privacidad que tenemos, porque, ejemplo, yo a veces puedo invadir la privacidad de mi esposa, como ella puede invadir mi privacidad. Entonces, de parte a parte, siempre hay ese ¿cómo se dice? No puede ser la crisis, hablemos de la confianza, sino, ¿cómo se dice? Ella es como dice, tú eres de mi propiedad, ya, en pocas palabras. Sí, entonces ellos se creen. O como quien dice, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¿Qué es eso? Pero oye, pero estamos hablando de violación de derechos humanos. ¿Cómo es? Tú eres de mi propiedad. ¿Ah? Tú eres de mi propiedad. Estoy diciendo que no, escuche, doctor, lo que quiero especificar es que, por ejemplo, en un matrimonio, ustedes saben muy bien que un matrimonio puede ser, pero yo si vulneraba un derecho, por ejemplo, de otra persona que no sea, sea mi esposa o familiar, que vulnere ese derecho, por ejemplo, de ir a estar buscándome las cosas, por ejemplo, eso ya es la privacidad de ellos y estoy vulnerando un derecho. Sí. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de mí, por ejemplo, ya mi esposa, cuando llego a la casa, a mí nunca me ha buscado, pero siempre a veces me revisa el teléfono, por ejemplo. Yo le doy, toma, revisa, si quieres revisa. Escuchen. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar este momento que se va a acabar la conexión y nos conectamos rápidamente. Ya, doctor.